Muy buenas noches, un saludo a todos. Estamos en una tercera sesión de textos de la izquierda el día de hoy de Foro Republicano. Muy bienvenidos a todos los que han estado en todas las sesiones y los que se van integrando en esta nueva sesión. El día de hoy tenemos al profesor Cristian Aramayo, presidente de la Fundación Gobierno Abierto de Bolivia, que dirige el Centro de Desarrollo Humano, Empleabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, coautor de 4 libros sobre economía, administración de justicia y filosofía. Actualmente realiza publicaciones en medios de comunicación nacional e internacional y también realiza consultorías privadas sobre prospectiva y construcción de escenarios. Muy bienvenido, Cristian. Hoy te tenemos hablando de Álvaro García Linera, un intelectual muy importante para Latinoamérica, sobre todo de la temática del marxismo. Así que bienvenido, Cristian. Aquí todo tuyo el escenario. Perfecto, no, muchísimas gracias a Andrés. Igual les agradezco muchísimo por la invitación y por la consideración. Notarán de que Bolivia es un país en el que eh, han ocurrido bastantes experimentos sociales, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Entonces, García Linera es una de las personas que justamente ha realizado este tipo de aproximaciones práctico-teóricas y bueno, voy a ir adentrándome ya al tema. Eh, para ello solamente les voy a pedir de que me puedan confirmar si es que eh, se puede ver lo de la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias otra vez por la consideración. Eh, Voy a partir de la idea de que la historia del pensamiento es además la biografía de una serie de autores. En este caso, notaremos de que hay un micrófono que está muy fuerte. A ver lo de... Ah, ya lo encontré. Ok, ya está. Mil disculpas. No, lo que les decía es de que en el caso de García Linera hay una íntima relación entre la parte teórica y la parte práctica de sus aproximaciones, pero también de sus prácticas políticas, porque su rol como académico, un exponente muy crítico del liberalismo y también de tanto el liberalismo clásico como también a la creación de lo que vendría a ser el neoliberalismo, ¿no? Que si bien es una abstracción casi indefinible porque nunca la definen con claridad, pero es un crítico muy fuerte de todas las reformas de modernización del Estado, particularmente durante las reformas de los años 90 en Bolivia. Pero eso tiene que ver con su trayectoria y su vida que él estuvo, sus experiencias de vida que él estuvo pasando. A ver, aquí está. Bueno, primero, bueno, a lo largo de la presentación voy a estar dividiéndola entre los rasgos biográficos, el pensamiento de García Linera, pero también las prácticas políticas que él estuvo teniendo. García Linera comienza a tener ciertas inclinaciones en el marxismo clásico a partir de unas lecturas que realizó en su juventud hasta 1979, donde, donde él logra viajar a México, a la UNAM. El detalle hasta ahí es como que, bueno, como había una fuerte corriente entre los intelectuales bolivianos que estaban buscando huir principalmente de la dictadura, y bueno, se dio esto en América Latina, en América del Sur en particular, fueron a México. En México logró entrar a la universidad, sin embargo, a pesar de que él sí estuvo en la carrera de matemáticas, él no logró concluirla, la carrera estuvo hasta poco menos de la mitad de la carrera. Y en ese periodo es de que se empieza a relacionar con pensadores bolivianos de la época y logra tener ya una influencia directa
sobre su forma de ver el mundo y sobre algunas categorías y prácticas políticas que él vendría a generar acá en Bolivia. Más tarde, en 1985, él vuelve a Bolivia. Acordémonos de que en Bolivia el periodo de 1985 es un periodo de hiperinflación. No es un periodo usual, el contexto es bastante duro para la izquierda clásica, porque se venía del gobierno de la UDP, y ese gobierno, por la forma en cómo enfrenta la deuda externa que tenía Bolivia acumulada, no empieza a imprimir papel moneda, tiene una política monetaria terriblemente irresponsable, y a partir de ahí es de que se generan las presiones inflacionarias, luego hiperinflacionarias. Aquí llega a tener la tasa de inflación la segunda tasa de inflación más grande a nivel mundial, de un país que no estaba en guerra. Pero bueno, ante esa situación de crisis general, García Linera ingresa a o conoce de manera directa lo que viene a ser el indianismo y la sublevación indígena como práctica, como argumento desde las bases sociales, en el caso boliviano, para alcanzar el poder. Esto radicaba particularmente, eh, esto radica particularmente porque encuentran que la izquierda clásica no daba respuestas a los problemas de Bolivia, pero García Linera se rehusaba a que pueda haber una respuesta desde el punto de vista liberal. Es así de que este argumento teórico con el que él llega acá a Bolivia, lo conoce a distintos autores bolivianos, logra en ese mismo periodo de tiempo incorporarse con un grupo denominado los Ayllus Rojos. Y ahí es donde conoce a Felipe Quispe, conocido más popularmente en Bolivia como el Maicu. Aquí hay que mencionar que el Maicu no solamente es un teórico indianista, sino que realiza prácticas políticas en donde se cercan ciudades y donde además teoriza en cómo literalmente secuestrar y asesinar a autoridades de gobierno para que esto pueda generar una incidencia directa en términos de negociaciones. Es decir, desde el punto de vista de un Estado de Derecho, es un terrorista. Y a partir de que conoce a Felipe Quispe, ambos están en este grupo conocido como Ayllus Rojos, e ingresan crean el ejército guerrillero Tupac Katari. Logran secuestrar dinero de universidades estatales, logran además volar torres de luz eléctrica, y en 1992 García Linera ingresa a la cárcel. Él y sus hermanos y su pareja, que en ese entonces venía de México, ingresaron a la cárcel por sus ataques terroristas. De ahí es de que él genera una crítica muy fuerte y muy dura en contra del Estado, el Estado republicano. Es decir, ingresa a la cárcel, inclusive ingresa a la cárcel y al apartado de máxima seguridad, y ahí García Linera lo que realiza es una serie de lecturas y genera discusiones públicas, inclusive en opinión pública, donde se discute evidentemente con otros teóricos indianistas del momento. En el contexto histórico en el que estamos hablando de que hubo la hiperinflación en el 85, en el mes de octubre se frena la hiperinflación a partir del decreto 21060 en Bolivia y en el gobierno de Paz Estenssoro, y ahí lo que se genera a partir del 85 ya son reformas liberales y de modernización del Estado. Hasta ese entonces Bolivia tenía alrededor de 80 diferentes tipos de impuestos y pasa a tener simplemente
9 impuestos. Además, se logra la ley de independencia del Banco Central. Con este tema tributario se crea un nuevo código tributario y se genera ya en los años 90 una modernización del Estado, y es muy curioso porque estas reformas para la época muy avanzadas y que se mantienen hasta el día de hoy. Pero bueno, en ese contexto notamos de que García Linera está en la cárcel y de ahí lo que va haciendo es incorporarse a una serie, o sea, empieza a posicionarse como un académico de izquierda que no es de una izquierda clásica y que va en contra del Estado republicano. Hasta ahí es como que no genera y no utiliza en ningún momento la categoría de la plurinacionalidad, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya en el siguiente periodo, que es del 92 hasta a ver, creo que no cambió la diapositiva. Bueno, a partir del año 92 hasta el año 1997, García Linera, ay, mil disculpas. Les decía, García Linera ya sale de la cárcel gracias a unas demandas de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, y él sale de la cárcel con un perfil muy académico, de una crítica a la izquierda clásica y a lo que él denomina, bueno, como seguramente muchos de ustedes ya estarán familiarizados, en contra del neoliberalismo, ¿no? Ahora, algo que es curioso ya en la práctica política es de que él forma el grupo Comuna. ¿Qué es el grupo Comuna? En la historia del pensamiento contemporáneo boliviano, Comuna ha sido uno de los grupos de pensadores más influyentes y precisamente ellos son los precursores de lo que viene a ser el Estado plurinacional de Bolivia y son básicamente teóricos de izquierda, pero que se dedican únicamente a la discusión crítica del Estado republicano y evidentemente a la promoción de grupos vulnerables bolivianos. Hasta en ese entonces, en el contexto en el que vivimos, Bolivia llega a ser en el continente junto a Chile en 1997 de los pocos países que realiza la reforma a la previsión y genera precisamente el sistema de las AFPs, lo incorpora para que vean el grado de modernización que se estaba generando hasta ese entonces era muy de avanzada en términos de lo económica, lo técnica y lo humanamente correcto. Pero, como sabemos, hay una lógica muy crítica por parte de la izquierda que va más allá de la racionalidad y es bastante discursiva. Este grupo Comuna, como les dije, fue muy influyente y de este grupo es de donde salen varios de los ministros y las líneas discursivas que se aplicarían más adelante. Junto con otros operadores políticos de muy fuertes habilidades comunicacionales e inclusive agentes del Perú, ex miembros del Sendero Luminoso, teóricos que se vendían acá en Bolivia como teóricos, generan una sensación muy fuerte o un clima en la opinión pública que es de mucho malestar. Es un malestar terrible que se genera, pese a que ya habían tasas de pobreza que estaban cayendo, habían tasas de crecimiento económico bastante importantes en comparación a la década anterior. El Estado estaba inclusive con un sistema de contrataciones estatales completamente virtual. Entendamos de que en Bolivia no había todavía un uso común de las computadoras, pero ya había un sistema, acá es conocido como el SICOES, y a pesar de ello genera, e incluso, así me olvido, hay una serie de reformas que descentralizan no solamente competencias jurídicas para niveles subnacionales, sino que descentralizan recursos a las regiones. Pero aún así, se genera una corriente de opinión muy crítica a la situación y el sujeto principal de
histórico que está planteando no solo a García Linera, sino todo el grupo de Comuna, viene a ser los movimientos sociales como fuerza creadora de la sociedad. Ya no vienen a ser ni el individuo, no es el Estado, ni tampoco el obrero, sino viene a ser los movimientos sociales. ¿Qué son los movimientos sociales? Grupos de movilización. En términos muy prácticos, son grupos de movilización. Entonces, aquí lo que ocurre es de que como García Linera sale de la cárcel a partir de esta gestión de las asociaciones de derechos humanos y empieza a promoverse como un perfil de izquierda, él logra incidir en programas de opinión pública de alcance nacional. Es curioso porque el dueño del canal de televisión en el que García Linera se vuelve una celebridad intelectual es Carlos Mesa. Entenderán que Carlos Mesa ahora es precisamente uno de los opositores del régimen de Luis Arce. Pero bueno, en ello García Linera empieza a participar ahí y lo que les mencionaba, los movimientos sociales ya son la fuerza creadora de la sociedad, pero además genera incidencia en organizaciones políticas indígenas y referentes de la izquierda indigenista. En esto hay que mencionar algo muy importante. Tanto el Grupo Comuna como la penetración de este enfoque crítico al Estado republicano por parte de organizaciones indígenas y campesinas en Bolivia se dio gracias a fundaciones y ONGs de una visión de izquierda. ¿Qué quiere decir esto? De que hubo una incidencia y un financiamiento muy fuerte para que se generen esta sensación de malestar. Y claro, habían una propuesta de que los movimientos sociales tienen que ser parte de la sociedad, que tiene que haber un rol mucho más fuerte desde el Estado, pero precisamente esto germinó en lo que se desembocarían con eventos muy duros como la guerra del agua, la guerra del gas, y al final García Linera viene a ser candidato. Toda esta parte de acá que les estoy mencionando va a ayudar a entender de que García Linera no es alguien que es ajeno a las prácticas políticas. Es decir, él, si hay alguna virtud que él pueda tener, es de que él constantemente está, al menos en este periodo de tiempo, tanto en las discusiones académicas públicas, aunque no sean de un nivel muy riguroso de debates, es decir, las publicaciones que cuentan no son publicaciones en revistas indexadas, no son papers, no son, ni que es decir que sean revistas con pares de doble ciego, ¿no? Sino que eran publicaciones de incidencia bastante considerable en estos grupos y que era financiado principalmente por ONGs. En este caso, Oxfam, el Foro de Sao Paulo más adelante, cuando ya él es candidato, y el Centro de Estudios Laborales de Bolivia, vienen a ser espacios en donde él se siente muy cómodo. Ahí cabe mencionar que en ese momento habían alrededor de 15 ONGs que trataban el indigenismo, medio ambiente, derechos laborales, desigualdades, todas bajo una orientación principalmente de izquierda. A ver, otra vez, creo que estoy acá, pero bueno. García Linera entonces llega a ser invitado por Evo Morales para ser candidato, pero hasta ahí no había un rol fundamental de él en términos de la plurinacionalidad. De hecho, hasta ese entonces, estamos hablando del 2005, no existía el planteamiento de lo plurinacional. En ello, este es un muy resumido esquema del modelo de Arce Catacora, donde Evo Morales lo implementa, lo teoriza Arce Catacora, pero básicamente es el uso de recursos naturales cuyos excedentes son apropiados desde el Estado, y el Estado los redistribuye a distintos sectores de manera arbitraria.
porque nadie define qué sectores son generadores de empleo, de ingresos, simplemente eso lo hacen a partir de cuotas políticas. ¿Cuál es la ventaja que ocurre en ese momento? Y es muy importante mencionarlo. En un momento les explico por qué. Lo que ocurre es de que en el contexto que estamos 2005, desde los años 90, como sabrán, existe una voluntad de que los países altamente endeudados y con altos niveles de pobreza a nivel mundial se les condone la deuda externa. Esta fue una iniciativa de la Iglesia Católica a nivel mundial y las negociaciones para que se pueda generar esto continuaron hasta el año 2005, momento en el que la deuda externa en Bolivia cae de manera terriblemente fuerte. Esta es la condonación por parte gracias a los fondos IPIC. Y de ahí es de que precisamente esto coincide con la candidatura de Morales junto a Álvaro García Linera y son presidentes, perdón, es presidente Morales, García Linera vicepresidente, y de ahí es de que continúa más adelante ya con los niveles de deuda que ya conocemos y por los que estamos hoy en día en una crisis económica en Bolivia. Pero, ¿cuál es el detalle en esto? De que además se da la circunstancia de que están con niveles se dan precios internacionales de petróleo muy elevados y esto genera un excedente terriblemente fuerte con el que el Estado puede utilizar de manera arbitraria los recursos. Esto influye en el pensamiento de García Linera porque él ya empieza a ejecutar o probar, más que a comprobar la hipótesis de que a partir del Estado, una visión indigenista, podría lograr mejores niveles de prosperidad para la población. El detalle es de que, como les menciono muy en resumen, el modelo en realidad no se basa en algo novedoso, es simplemente un modelo rentista que se aprovecha de los niveles muy bajos de deuda que fue negociada por gobiernos anteriores y condonación que fue negociada por gobiernos anteriores y precios internacionales muy elevados. Así que en ese momento, él les toca proponer una agenda. Esta agenda responde a la famosa en Bolivia, famosa Agenda de Octubre. ¿Qué es la Agenda de Octubre? La Agenda de Octubre viene a ser las demandas planteadas por los movimientos sociales que les mencionaba en las láminas anteriores, y esta Agenda de Octubre consolida una serie de planteamientos. El principal, ustedes lo entenderán y estarán muy familiarizados, aspiraciones que tenía la izquierda hasta ese entonces, y es apoyada constantemente por este grupo de ideólogos que se resume en Comuna. Ahora bien, ¿cuál es el detalle de esto? De que existe una práctica política muy importante de García Linera porque él empieza a abrirse al mundo. Es decir, García Linera, hasta antes del 2000, hasta antes de ser vicepresidente, no era tan reconocido a nivel internacional. No tenía vínculos tan fuertes porque evidentemente, claro, no tenía ni el poder, no tenía ni los recursos que podía ofrecerle a distintos autores de izquierda. Ahora bien, ¿qué ocurre con García Linera? Él plantea entonces una categoría que combine una nueva forma de hacer izquierda, es decir, un nuevo socialismo que tiene que ir en contra del capitalismo, tiene que ir en contra del imperialismo, pero además debe ir en contra de la visión republicana del Estado. No puede haber un Estado con división de poderes. Más adelante vamos a ver la parte de hegemonía y García Linera es muy duro con esto. Pero posteriormente, cuando García Linera menciona, y esto es algo muy curioso porque no existe un antecedente claro
acerca de la plurinacionalidad o lo plurinacional, al menos no en el pensamiento de García Linera. Eso se incorpora recién cuando él es vicepresidente, inclusive años después de ser vicepresidente. No hay una teorización objetiva, inclusive hay textos desde la misma izquierda que lo critican porque no existía esa categoría. Ahí surge evidentemente la hipótesis de que la categoría de la plurinacionalidad vendría a ser una categoría simple y llanamente creada para justificar una correlación de fuerzas a partir de minorías violentas. Y esto es lo más preocupante, ¿no? Porque se ven prácticas políticas muy fuertes, no de García Linera, evidentemente, sino ya de ministerios, surgen asesinatos, surgen secuestros, inclusive surgen el degollamiento de animalitos, ¿no? Perritos en cadena nacional, una cosa terrible. El detalle es de que en medio de esto, quien realiza o surge como un operador político en la práctica, en la praxis de política, viene a ser el hermano de García Linera, Raúl García Linera, quien lo acusan de ser el operador práctico de García Linera en el año 2009. 2009 es un año muy trágico para Bolivia, porque es el año en el que se genera no solamente es un ataque, se genera el caso terrorismo. Un caso el caso terrorismo en Bolivia viene a ser el caso en el que se acusa a una serie de líderes opositores de Santa Cruz principalmente, y por el que se los apresa y están en la cárcel sin sentencia hasta el año 2019. Estuvieron un poco más de 10 años en la cárcel sin sentencia. Pero bueno, ya con García Linera, con el poder, él ya empieza a salirse de un poco de la lógica clásica de la izquierda, inclusive genera unas fricciones con las ONGs que lo llevaron adelante, y él crea utiliza la categoría de las tensiones creativas de la revolución para mencionar aquellas peleas internas que no son justamente quiebres dentro del movimiento al socialismo, sino que vienen a ser categorías más como una suerte de la destrucción creativa, ¿no? Ya del enfoque liberal, solamente que aquí le pone la categoría de tensiones creativas, es decir, discusiones en donde se van superando diferencias entre pares dentro del mismo movimiento al socialismo. Pero el enfoque de García Linera ya a partir del año 2013 viene a ser ya América Latina y el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque ya, acordémonos en el contexto internacional, no, los gobiernos de izquierda ya no vienen a ser continuos a lo largo del tiempo, sino que ya empiezan a surgir Piñera, empieza a surgir por el otro lado Macri, y en ello ya alrededor entre el 2013 y el 2015, García Linera enfoca sus textos a partir de la pregunta de qué hacer para que no haya una reversibilidad en el socialismo del siglo XXI. A partir de ahí es de que él empieza a generar una serie de discusiones y vínculos con la izquierda internacional, pero la más alta, y en esto voy a salirme un minuto de la pantalla compartida, solo que bueno, empieza a vincularse con la izquierda internacional, y en ello, bueno, acá está, deben estarlo viendo, este es uno de los tomos que él genera en ese momento, y entenderán que hay personalidades, ¿no? Voy a darle un poco más de zoom a esto. La serie de discusiones que hace desde Bolivia, desde la vicepresidencia del Estado, se denomina Pensando el Mundo desde Bolivia, ciclo de seminarios internacionales, y evidentemente estas CITEC, Boaventura de Sousa, Enrique Dussel, etcétera. Entonces, se generan vínculos internacionales ya
mucho más sólidos y él empieza a promocionarse mucho más. Esto es realizado por la vicepresidencia del Estado boliviano. Esto le permite evidentemente a García Linera generar vínculos muy importantes a nivel internacional, al menos a lo que viene a ser la izquierda. Ok, volvamos acá. Bueno, ya en lo que viene a ser en el año 2016, en cuanto a los rasgos biográficos, les comentaba de que ya habían algunas tensiones con la izquierda. Estas tensiones justamente con la izquierda y también en diferentes ONGs se traduce en que, a ver, de alguna manera García Linera y el grupo de ideólogos del MAS tenían que justificar la permanencia en el poder de Evo Morales y el propio García Linera de manera ininterrumpida. Y ellos crean en ello la tesis política del sí. ¿Cuál es el detalle de la tesis política del sí? De que en este momento ellos manifiestan de manera explícita de que para ellos no existe ningún tipo de principio, no existe ningún tipo de forma. Ok, ya lo maximicé, ahí está. No existe ningún tipo de principio, sino que ni ningún límite más allá que el de la correlación de fuerzas. Esto uno podría decirlo en términos teóricos, que puede ser real por parte de la real política, pero otra cosa es cuando uno lo plantea como una tesis política discursiva para insertarle en el imaginario de las personas, particularmente de los habitantes bolivianos. ¿Cuál es el detalle de esto? De que se generan una serie de enfrentamientos en Bolivia que son terribles y por los que hay fallecidos, hay violaciones a derechos humanos. Al final se logra ganar en el referéndum del año 2016 en Bolivia, se gana el referéndum y gana la opción del no. Ante ello, apelan al Tribunal Constitucional para que apele al supuesto derecho humano de ser reelegido. Esto es una de las cosas muy sui generis de la Administración de Justicia boliviana, que manifiestan al final de cuentas de que existiera un derecho humano a ser reelegido. Ahora, a partir de ahí se refuerzan las tensiones creativas porque hay un quiebre con ONGs. No nos olviden las ONGs, principalmente las europeas, si bien hay una corriente de izquierda muy fuerte, sí buscan hasta cierto punto que haya un respeto de acuerdos mínimos de convivencia o de protección al medio ambiente. En el momento en el que se generan estos quiebres discursivos, claro, las ONGs ya no son útiles para para García Linera y el movimiento del socialismo, y esto genera de que se tengan que que se tengan que tratar a estas organizaciones como enemigos de la revolución. Ahí ya García Linera comienza a quedarse un poco más solo y los únicos vínculos políticos internacionales ya no vienen a ser tan fuertes, sino que ya empiezan a ser más radicales. Por lo tanto, ya vienen a ser un poco más pequeños. De ahí, la narrativa de García Linera cambia y empieza a tratar a la historia universal y a la crisis civilizatoria. Esto entenderán que es muy reiterativo dentro de los académicos e intelectuales de izquierda. Esto lo hace particularmente desde la renuncia y partida a México que tiene, y en ello, pocos años antes, se da la situación de que el Foro de Sao Paulo no era suficiente porque el Foro de Sao Paulo aglutinaba organizaciones, en cambio que el Grupo de Puebla aglutina personas.
Entonces, al aglutinar personas ya no podría haber esos giros como ocurrió en otros países, como en el caso del Ecuador. Así las cosas, García Linera ya en el año 2020 se va a la Argentina. En la Argentina dicta clases en algunas universidades en Rosario y ahí insiste otra vez en las categorías de las tensiones creativas y la derrota del capitalismo. Ahí, hasta ese momento, continúa alejado de la aparición política, pero resurge simplemente como un analista más dentro de algunos canales de televisión acá en Bolivia ante la pelea que hay entre Evo Morales y el actual presidente del Estado, eh, Luis Arce Catacora. Esto es solamente la parte de un contexto de la biografía de García Linera y sus apariciones públicas y algunas relaciones de su pensamiento. Eh, hay algo que uno podría destacar de García Linera, y es que él sí cuenta con una serie de publicaciones bastante vasta, pero dados los límites temporales que tenemos, en ello voy a enfocarme en algunas categorías. Partamos primero por la visión de gobierno revolucionario y el rol del gobierno revolucionario y la economía. Para García Linera, el gobierno de la revolución debe mostrarse justo, con igualdad y distribución. Pero en términos un poco más prácticos, el Estado tiene que tener un mínimo de un 40% de la riqueza de una economía. En cuanto a la plurinacionalidad, como les mencionaba, hasta que él fue vicepresidente, García Linera nunca escribió ni trató el tema de la plurinacionalidad. Sí, tenía, como les mencionaba, una muy fuerte eh, narrativa indigenista, pero no era una cuestión, no existía la plurinacionalidad como categoría. Él no la utilizaba. Más adelante sí está dentro de, como les mencionaba, dentro de las discusiones que se daban particularmente en cuanto a las reformas constitucionales para que hayan como resultado 36 naciones indígenas en Bolivia, donde no se reconocen a los mestizos. Inclusive estas consecuencias son algo duras para las personas que se consideran como mestizos o que no se adscriben a ningún pueblo indígena, porque no son reconocidos ni siquiera en el censo de población y vivienda. Solamente uno puede autoidentificarse como parte de un pueblo indígena. Por otro lado, en cuanto al ejercicio del poder, el solo tener el poder político no será suficiente para García Linera, sino que este debe contar con el poder económico y cultural. Esto es una visión muy gramsciana y en eso vamos a ver un poquito más adelante que para él existe una dualidad en cuanto al concepto de hegemonía. No sé, y este concepto no va a estar circunscrito solo a lo gramsciano, ¿no? Vamos a verlo más adelante cómo él justifica esta dualidad. De ahí, en cuanto al Estado, no puede existir sin una comunidad y el Estado no puede existir sin derechos, aunque sea, dice él, sin simular los derechos sin que éste pueda cumplirlos. Luego, cuando él hace referencia al ejército guerrillero Tupac Katari, simplemente lo menciona como una creación revolucionaria. El líder, para García Linera, personifica esperanzas, pero el líder en sí mismo no logra la revolución. Aunque sí tiene una visión muy caudillista, porque inclusive a la categoría del líder, él le atribuye una personificación de todas las esperanzas. Es decir, el caudillo y el caudillismo viene a ser una figura muy presente en García Linera,
y que él constantemente la traduce en su acompañante de entonces, Evo Morales. Pero este sujeto histórico indígena, bueno, aparentemente indígena, porque en los hechos no lo es, se autopercibe como tal, pero bueno, vamos a verlo, probablemente después podamos discutir sobre el tema de la autodefinición como autopercepción de ser indígena, pero el detalle es que él lo va personificando en la figura de Evo Morales. Acerca de la democracia y los pesos y contrapesos, cuando uno discutía particularmente en el año 2016, 2015 sobre la alternancia, esa simplemente como una suerte sonajera de la derecha. Evidentemente la influencia, el discurso populista de García Linera lo llevaba a que a argumentar que el pueblo debe ser quien decida su destino, y no nos olvidemos que para él no existe ningún otro límite más allá que el de la correlación de fuerzas. De ahí, en cuanto al modelo económico, como lo mencionábamos más atrás, se consistía únicamente en la visión de él. Obviamente él no profundiza en categorías económicas, sino que su trabajo se enfoca mucho más en cuestiones sociológicas y políticas. Pero cuando uno observa a los trabajos de García Linera en cuanto a lo que él se refiere como modelo económico, está la generación de riqueza y la distribución de la riqueza, aunque sea aparente. Esto es algo que es muy importante porque en muchos casos, como sabemos, en la evidencia económica, no existe tal situación de manera sostenible. Vamos a verlo más adelante. Ahora bien, aquí vamos a entrar a la parte de hegemonía y probablemente sea una de las cosas más interesantes del pensamiento de García Linera. Él, en primera instancia, él ve a la nación, que está constituida a su vez por pequeñas naciones que dan lugar a lo plurinacional, pero sí él ve de que la nación es la hegemonía, se constituye como una hegemonía de largo plazo. En corto plazo, sí, él ya denota lo que mencionábamos hace unos minutos, un liderazgo cultural, intelectual y moral, hasta llegar al sentido común que está literalmente, esto es una cita textual, hasta en los huesos y que está por encima de la propia conciencia. En otras palabras, llegamos a un punto en el que se tenga que justificar el adoctrinamiento de los seres humanos dentro de la visión de país, de nación que tiene García Linera. Y en ello teorizan sobre aquello. Ahora bien, la hegemonía para García Linera tiene estos dos brazos. Por un lado está la lucha cultural y por el otro está la lucha contra el adversario. En cuanto a la lucha cultural, García Linera manifiesta de que, que es siguiendo a Gramsci, es de que se tiene que incidir desde las élites políticas, intelectuales, culturales y económicas para que la cultura pueda incidir sobre la realidad. En cambio, cuando se dan luchas contra el adversario, la visión de García Linera es leninista. Y esto ya no considera al ser humano simplemente como un contrincante político, sino que lo trata ya al punto de tener que aplastarlo. Y esta parte, que es mucho más autoritaria, por lo que creo que quienes estamos en la sala lo sabemos bastante bien, esta visión leninista es terriblemente inhumana. Y es la visión más fuerte, o bueno, más radical en cuanto al pensamiento de García Linera, en cuanto al ejercicio de la hegemonía. Pero para él no son aspectos diferentes, mucho menos no son aspectos separados. Son aspectos que a lo largo del ejercicio para alcanzar el poder, primero debe darse una situación, un adelanto en la parte cultural, como que preparando la camita, y de ahí se generan las luchas contra el adversario, que son ya de índole más político, en movilizaciones,
agresiones, correlación de fuerzas, movimientos armados, desapariciones, violaciones a derechos humanos, etcétera. Cuando uno ya revisa otra vez cuán influyente es esta visión de hegemonías en la práctica de García Linera como ya autoridad, se da esta situación. Porque como lo veíamos, se da una influencia cultural muy fuerte, y por el otro lado, desde la misma vicepresidencia del Estado, inclusive la vicepresidencia crea el Centro de Investigación Social, y de ahí está, por otro lado, este, ¿cómo se llama? Por otro lado está la práctica política de eliminar al adversario. En ello, textualmente hay videos de seminarios de García Linera donde manifiesta que no puede triunfar la lucha cultural si no derrotas física y materialmente a tu adversario. Y esto, como les mencionaba, se traduce, la influencia de esta forma de pensar se traduce no solamente en una metáfora que uno podría pensar, sino que se tradujo en una serie de violaciones a derechos humanos muy fuertes en Bolivia. Y bueno, no hubo al final justicia para estos casos. Pues bien, esta forma ya como les mencionaba un poco adelantándome en la presentación, cuando García Linera está dentro del ejercicio de gobierno, él genera dos tipos de gobernabilidades. Es decir, por un lado está el gobierno desde las calles y por el otro lado está el gobierno desde el Estado. Para García Linera, hay un detalle, hay un sostén muy particular en la gobernabilidad. Y esto puede que les sirva como un ejemplo en lo que está ocurriendo o lo que ocurrió ya en Chile en el último gobierno. La idea fundamental es de que existe una incidencia sobre movimientos sociales. Como les mencionaba, movimientos sociales son grupos normalmente minoritarios que tienen una demanda o una narrativa discursiva muy clara, pero que tienen bajo esta narrativa discursiva la posibilidad de llegar a generar no solamente violencia o violaciones a derechos humanos fundamentales, sino también a constituirse en grupos armados. Van desde de movimientos sociales por un tema de campesinos que realmente puedan tener alguna demanda real, pero también dentro de movimientos sociales se pueden encontrar grupos armados. Entonces, este grupo de movimientos sociales viene a ser lo que García Linera denomina el gobierno desde las calles. Y cuando está en ejercicio de gobierno, él plantea, cuando todo esté perdido, ¿serán los parlamentarios los que nos salven? Y esto ocurrió en las situaciones más complicadas de Bolivia. Se tradujo en que efectivamente son los movimientos sociales, los grupos minoritarios que se van movilizando a lo largo del país y que estos grupos minoritarios generan la violencia para la correlación de fuerzas. Pero asumiendo de que ganen las elecciones, ya de ahí logran acceder al Estado, pero ellos buscan no dividir al Estado, porque para García Linera no hay una división del Estado. Para él, si se dan cuenta, se asume el Estado como un todo. No existe una división de poderes, no existe eh, como una descentralización del poder, sino que el Estado es un todo, es un ente que tiene el monopolio de la fuerza únicamente. Y ahí él mencionaba de que quien venga, asumiendo de que él ya deje, no él, sino el régimen en el que pertenece, deje el poder, si tiene el parlamento y no tiene las calles, haciendo referencia a los movimientos sociales, nunca podría gobernar Bolivia. Y esa es la visión, o sea, por eso es la importancia para García Linera de los movimientos sociales como sujetos históricos, porque al ponerlos en ese rol, los movimientos sociales vienen a constituirse aquellos grupos que tienen la facilidad o el derecho de
llegar a ser tan revolucionarios que dejen sin hambre ciudades enteras, destruyan obras públicas, incendien edificaciones, con tal de acceder o de demandar sus causas que dicen ser justas. Y logran, al final de cuentas, el objetivo para ellos viene a ser el alcanzar el poder desde el Estado y gobernar. Llegan al Estado y junto con los movimientos sociales reproducen poder. Porque si hay algo que García Linera puede tener como una virtud política, es de que él nunca deja de estar tranquilo o satisfecho con una situación en particular. Buscan cada vez cómo alcanzar más y más poder. Ahora bien, hay un sector de la izquierda, como les mencionaba, de que fue crítica, particularmente de las ONGs internacionales, a poco antes de que sean expulsadas de Bolivia, de que según esta izquierda, García Linera fue del marxismo ortodoxo hacia un sentido weberiano de lo estatal, poniendo como eje de transición la unión entre el multiculturalismo y la sociología de movimientos sociales, con el objetivo de engarzar la reflexión del agotamiento del Estado desde el lado conservador. Según ellos, lo que García Linera estaría generando es una sociología de movimientos sociales. Para la izquierda internacional ese fue uno de los méritos de García Linera. Ahora bien, esto es uno de los textos en donde se explicita el tema de García Linera y la plurinacionalidad. Y para él, cuando están en una situación ajena a la gestión de gobierno, logra él mencionar de que previo a una victoria política material debe haber una victoria cultural. Para él, el lado gramsciano viene a ser como les decía, alistar la cama para que uno pueda después ya utilizarlo. Lo mismo ocurre en este sentido de que primero se hace la victoria cultural para posteriormente ya generar la parte del ejercicio de poder a partir del sujeto histórico que vienen a ser los movimientos sociales. De ahí, perdón, aquí está. Bien, ahora, ¿qué es en última instancia, la izquierda últimamente ha sido crítica con García Linera, con la forma de ver de García Linera, porque le atribuyen de que, acá lo traje textualmente, atribuyen de que simplemente busca él avalar un proyecto político al que no le importa contener en su interior contradicciones discursivas, prácticas y de sentido sobre temas tan diferentes como los recursos naturales, diversidades sexogenéricas y las demandas de los sectores indígenas. Esto se da porque García Linera, para justificar la reelección de Evo Morales, tuvo que apelar precisamente a ir en contra de todo lo que él manifestaba. Bien, para cerrar, pues les quiero solamente presentar a una persona de izquierda que se frustró últimamente, es bastante influyente porque él es profesor de la universidad, creo que es la Universidad de Texas. Su nombre es Diego Bombacano. Él se presentó hasta hace muy poco como el asesor directo del presidente Luis Arce. Entonces, ¿cuál es el detalle? Él es uno de los teóricos que más apoyó a García Linera y al régimen del movimiento socialismo para que puedan expandir y otra vez recuperar el poder desde la línea gramsciana de trabajo de García Linera. ¿Cuál es el detalle de él? De que, bueno, resulta de que Arce Catacora al final no lo contrató como alguien, sí, ese es el sitio web. Entonces, de ahí lo que él hace básicamente es tener unos trabajos curiosos sobre la justificación del movimiento del socialismo desde universidades del extranjero. Es un boliviano, pero ¿qué es lo curioso?
lo curioso es de que si bien él se vendía como alguien que era asesor del gobierno de Luis Arce, el detalle en esto es de que resultó, aquí está, mil disculpas, el caso de Bolivia, donde estuvo asesorando el gobierno desde el año 2020, resulta de que sus gestiones habían sido para ser de lobista para empresas internacionales de litio. En Bolivia entenderán de que Bolivia comparte con Chile y con Argentina las reservas de litio más grandes del mundo. Bueno, y se concentra mayormente en Bolivia, pero no hay una institucionalidad que pueda ser mínimamente estable en Bolivia para que sea atractivo. El detalle en esto, ¿cuál es? De que él, al no ver prosperado sus gestiones de lobby, bueno, empieza a hablar de García Linera de una manera terriblemente despectiva, al punto de que eh, cita en la parte del pensamiento económico, ¿no? La única, aquí está, su aporte intelectual de García Linera se reduce al concepto de la potencia plebeya, que en realidad es un revisionismo populista del marxismo. Para Marx, el concepto de proletariado, bien, lo voy a hacer más grande. Aquí está. El concepto de proletariado viene del léxico romano antiguo y básicamente lo que argumenta von Bacano es que esta clase social plebeya es el equivalente al de la pequeña burguesía moderna. No es ni la clase trabajadora ni tampoco la clase esclava, que eran los verdaderos creadores de la plusvalía. Ahora bien, García Linera se pone del lado, según Bacano, del lado de la pequeña burguesía que no es ni la nobleza ni el proletariado. Esta pequeña burguesía, en efecto, es una clase reaccionaria, porque vela por sus propios intereses de clase, no por los intereses humanos universales como lo hace el proletariado, según von Bacano. Maquiavelo tenía un concepto para esta situación a la que llamaba corrupción. En otras palabras, al haber un decantamiento en las gestiones de lobby de von Bacano para con Arce Catacora, bueno, arremete en la parte teórica a García Linera. Por último, él cierra, como bien lo dijo Chato Peredo fue otro escritor boliviano de izquierda que luchó, tuvo el mérito o la vergüenza de haber estado en la guerrilla con el Che Guevara. Como bien lo dijo Chato Peredo hace mucho tiempo, Linera fue uno de los que desvió al MAS a una dirección más oportunista. Ahora, bajo el régimen plebeyo de Luis Arce, vemos el fruto de lo que se sembró hace 15 años. Con esto quiero decir o cerrar la idea de que García Linera, cuando uno ve la parte práctica y la parte teórica y la incidencia de lo que él hace, que es una de las particularidades que tiene a la hora de hablarse de académicos de izquierda, es de que él no tiene el mérito de ser ni original ni genuino, sino de que él principalmente busca acomodarse o justificar a la situación particular en la que él vive. Lamentablemente para el país en el que estoy viviendo y también por las declaraciones públicas que hizo el presidente Boric, García Linera llega a tener una incidencia muy fuerte sobre mandatarios en todo el continente, inclusive en España, por autoridades españolas. Que dicho sea de paso, como pequeño paréntesis, Podemos, la gente de Podemos que venía a ser... ¿Llegó el papá? Íñigo, perdón, voy a... ¿Niños? Deme un minutito, ¿Llegó el voy a... papá? Jimena, si puedes. Gracias, buenas noches. Ahí está. Ok, ya lo sigue. Bueno, entonces, no, lo que les mencionaba para ir cerrando es de que él logra tener una influencia muy fuerte sobre distintos gobernantes, pero cabe la curiosidad o coincidencia que, en política no es coincidencia, ¿no? De que la gente de Podemos trabajó para la vicepresidencia del Estado, para la Secretaría de Autonomías, durante el periodo de la Constituyente en Bolivia.
Estoy hablando de Rejón, Pablo Iglesias y Monedero. Entonces, cuando uno ve la influencia que él pueda tener la influencia que él tuvo de estos grupos para escribir lo que él escribió, uno no puede desentenderse de su contexto en la praxis política. Los vínculos internacionales las líneas de financiamiento que él tenía en ese entonces le generaba líneas de narrativa que se acomode a los intereses en este grupo criminal que está asediando aquí el continente. Entonces, pero bueno, es la parte más práctica y crítica creo que puedo tener de él, pero de todas maneras, con eso termino y ya, en eso estamos. Muchísimas gracias y si tienen alguna consulta, sé que hay lo de la reforma constitucional que fue justamente el tema de la plurinacionalidad y el rol de la administración de justicia era algo muy fuerte dentro de las discusiones públicas en Chile, entonces ahora que están justamente entrándose en otro periodo similar, creo que podría ser prudente discutir sobre este tipo de temas o si no, de cualquier otro dentro de lo que he estado presentando. Muchas gracias, Cristian. Muy Okay. buena presentación. Agradecer también a todos los que han estado aquí. Hay una pregunta que dice Jorge Andrés Pérez. ¿Hay sospechas de vínculos de García Linera con el narcotráfico? De él directamente, a ver, lo que ocurre es de que él es la figura pública y la parte académica dentro de el esquema narrativo de esta organización internacional. Él no va a estar directamente en un acto de coca o no va a estar directamente en una teorización sobre cómo expandir la producción de coca a nivel nacional como Evo Morales, porque ahí no nos olvidemos, el sujeto histórico para García Linera es el movimiento social, y el movimiento social por excelencia que combina el campesino, el obrero y el indígena, se resume en Evo Morales. Ahora bien, sí hay muchos indicios de negocios que se ha generado por parte del hermano en la Boliviana de Aviación, el hermano es Raúl García Linera, en Boliviana de Aviación, en en medios de comunicación y entidades financieras. En ellos sí es el rubro más fuerte. Ya más adelante hubieron sí, indicios de casos de corrupción y tráficos de influencias de manera directa, pero más allá de ello, categóricamente sobre la parte de narcotráfico, no, él más bien se ha mantenido alejado de la parte de la producción de coca. En muy pocas ocasiones él ha invadido el territorio de Evo Morales, tanto discursiva como territorialmente. Perfecto. Hay otra pregunta, Cristian, que habla sobre Héctor Ignacio Salinas. Pregunta, ¿qué inspiración ha dado García Linera sobre la demanda de Evo Morales por la recuperación del mar fracasada? Miren, en el caso de la demanda del mar para Bolivia fue un absoluto fracaso y es más, en términos prácticos ha sido un revés histórico terrible porque ha sido hasta vergonzosa la forma en cómo se perdió. Pero García Linera en este rol no tuvo una posición particularmente genuina, fue más de en términos más políticos, fue una suerte de una caja de resonancia. No tuvo una originalidad, no estuvo presente en la parte argumentativa, inclusive ahí quien estuvo más en la parte pública fue el expresidente Carlos Mesa. Hay que mencionar, sí, que Carlos Mesa es una de las personas más influyentes en la oposición boliviana. El detalle en esto,
¿cuál es? De que Carlos Mesa también es de una orientación de centro izquierda. Entonces, por ello, mucho tiempo estuvo cerca del gobierno de Evo Morales hasta hace muy poco. Ello lo comento porque seguramente ante el público no es tan conocido Mesa, más allá de ser o sea, como orador y periodista es excelente, pero ya como actor político en términos ideológicos, eh, solo les puedo, muy en resumen, les comento de que Mesa propuso tener una política monetaria expansiva e inteligente para controlar las presiones inflacionarias en Bolivia. Entonces, entenderán que eso no es no es ni cerca a lo correcto. Y la otra pregunta es, bueno, voy a fusionar aquí por el tiempo, de Rocío Fonseca y Marcela González, que nos dice qué relación tiene García Linera con el Foro de Sao Paulo y si influyó, bajo tu juicio, o inspiró a la izquierda chilena en la propuesta constitucional, que en algún momento lo habíamos conversado, Cristiano, que era el tema de plurinacionalidad. Claro. Sí, miren, en el caso, hay que ser muy concretos en esto. Si hay algunas fuerzas que sean republicanas, que velen por el respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales y las libertades mínimas, toda persona que esté en esa posición o que estemos en esa posición, debemos, como primer paso, reconocer que no se está frente a una organización nacional ni local y tampoco se está frente a una organización democrática. Se está ante una organización criminal. La democracia, como ustedes lo han visto, es parte de la narrativa gramsciana, o sea, de la estrategia gramsciana que tiene García Linera sobre la forma de actuar en las sociedades. La democracia sí se constituye en solamente una herramienta más para alcanzar el poder. En cambio, tienen otra ala de trabajo que es el ala leninista de García Linera, que es ya en la que se tiene que acabar física y materialmente al adversario. Entonces, cuando uno ya ve estas posiciones, claro, uno ve esta reiterativa en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, luego Chile, y ya cuando uno revisa las propuestas, al menos la primera propuesta que hubo de la constituyente en Chile, lamentablemente uno observa muchas similitudes en cuanto a la administración de justicia, la plurinacionalidad y esa forma muy ambigua de ver a sujetos históricos minoritarios para que puedan tener la vía libre de imponer una agenda de tal manera que solamente se pueda o solamente se pueda llegar al poder si se tiene una ideología de izquierda. No admiten una discusión adicional, no admiten la posibilidad de que haya un disenso. Acá en Bolivia hubo un problema en el 2014 de que miembros del movimiento socialismo, que eran como que los de izquierda más coherentes, se discutieron y los expulsaron del partido y del parlamento porque eran los librepensantes. No existe esa figura, lamentablemente, y eso parte también dentro de la propuesta que había en la constituyente chilena. Cristian, tenemos la última pregunta para ya no quitarte más tiempo también. Sergio Silva pregunta si el pensamiento de Álvaro García Linera promueve organizaciones terroristas. ¿Cómo se protege él de no ser detenido a nivel internacional? Bueno, ellos tienen el poder. Aquí en Bolivia no es imposible. Miren cómo es el tema de la administración de justicia en Bolivia. Cuando entró el gobierno de Áñez, ahí lo que ocurrió fue de que hubo un apresamiento de un montón de personas y activistas que eran ¿cómo se llama? Que eran del gobierno de Evo Morales. Termina el gobierno de Áñez
e inmediatamente apresan a todos los que eran del gobierno de Áñez. Entra Arce Catacora y los apresan a todos ellos. Aquí, o sea, en términos, hay que ser muy claros en la visión de hegemonía de García Linera. Han logrado construir el Estado plurinacional, es la consolidación de una visión absolutista del Estado. No hay separación de poderes, no hay descentralización del poder, y evidentemente cuando se alcanza el poder, la única forma de preservarlo es creando o manteniendo grupos irregulares. Esa es la visión. Entonces, aplicando esa visión a nivel internacional, uno puede hacer las demandas internacionales, hacer las representaciones diplomáticas, pero aún así, mientras ellos estén en el poder, donde no haya un equilibrio mínimo ¿cómo se llama?, entre los pesos y contrapesos que caracterizan un Estado de Derecho, lamentablemente no va a haber posibilidad de que siquiera él pueda ser denunciado. Entonces, para ellos, lo resumo al final con esto, no existe principios, como ellos mencionan, para ellos solamente hay correlación de fuerzas. Excelente presentación, Cristian, muy agradecido. También hay varios comentarios que muchas gracias por la presentación, profesor, excelente clase, maravillosa exposición. Así que te damos las gracias, Cristian. Un saludo a todos los que se conectaron hoy en esta noche, y bien ilustrativo sobre la biografía y también parte de lo que ha difundido el pensamiento de Álvaro García Linera, que es sumamente importante también para entender el contexto que estamos viviendo en Latinoamérica. Y vamos a ir cerrando la próxima clase para invitarlos también, y ustedes inviten a sus conocidos y sus amigos, que en la próxima clase vamos a hablar sobre Gilles Deleuze y Félix Guattari, y que voy a estar a cargo de esa clase, así que van a estar todos muy cordialmente invitados también en la última sesión de Textos de la Izquierda. Cristian, muchas gracias nuevamente y que tengas un excelente día y semana.